Bien, les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Nuevamente estamos con ustedes y que Dios nos dirija, que nos ayude. Este va a ser un mensaje dedicado a los ministros, mis hermanos, ¿ya? Y es un tema, digamos, delicado que ha sido muy mal entendido, pero como repito, este va a ser un tema dedicado a los ministros, mis hermanos. Y el tema es lo que ya predicó el profeta de la edad, el hermano William Branham, acerca de el por qué estoy en contra de la religión organizada. Lo repito, el por qué el profeta y el por qué nosotros también, como creyentes del mensaje del tiempo del fin, estamos en contra de la religión organizada. Entonces, para eso voy a tomar como base una escritura que es Samuel, 1 Samuel capítulo 8, ¿ya? Del versículo 4 al 10, 1 Samuel capítulo 8, versículo 4 al 10, y después vamos a terminar con el 19 y el 20. Entonces leo en 1 Samuel capítulo 8, versículos 4 al 10, en el nombre del Señor Jesucristo. Y dice, entonces todos los ancianos de Israel se juntaron, todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Lo voy a leer una vez más. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel estas palabras, esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo, lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Lo leo nuevamente. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue, Y Samuel oró al Señor, oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos. Así hacen también contigo. Y leo ahora el versículo 19 y 20, que dice, pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel. Repito, pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros. Y nosotros seremos también como todas las naciones. Acuérdense que naciones representan las iglesias. Y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará, y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Que Dios bendiga su palabra. Entonces, por unos minutos, hermanos, vamos a hablar sobre este tema, digamos, de el por qué estoy en contra de la religión organizada. Qué tremenda cosa que los ancianos de Israel hayan ido a la ciudad de Ramá, ¿cierto? Como hemos leído, donde estaba el profeta Samuel. Estoy repitiendo. Y entonces le dijeron, mira Samuel, tú ya has envejecido, estás viejo, y tus hijos no andan como tú has andado delante del Señor.
Por lo tanto, constitúyenos ahora un rey, danos un rey, pon un rey sobre nosotros para que nos juzgue y nos lleve y pelee nuestras batallas, ¿ya? Como un rey, como tienen todas las naciones. Y esa palabra no le agradó al profeta Samuel. Y el profeta Samuel oró al Señor, ¿ya? Y entonces el Señor le dijo, mira Samuel, no te han rechazado a ti, no te han desechado a ti, sino que a mí me han desechado para que yo no sea rey sobre ellos. Entonces eso es algo muy tremendo, desechar a Dios para poner a otra cosa, a otro rey o otra cosa. Ya eso realmente no se entiende, pero esto lo tomamos como base para hablar sobre el por qué estoy en contra de la religión organizada. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Porque las enseñanzas no provienen, las enseñanzas de la religión organizada, la enseñanza de las organizaciones no proviene, ¿cierto?, de la palabra de Dios, no provienen sus enseñanzas de la palabra de Dios, ¿ya? Entonces, hay muchas cosas que son dogmas, son credos, son tradiciones. Por ejemplo, una de ellas, yo hace un rato atrás, ¿cierto? Bueno, tenía una conversación con un hermano, entonces, en la cual me dijeron, mira hermano, con todo respeto le digo esto, pero nuestra jerarquía, nuestros obispos, nuestro obispo o los que están, los superiores, los que están sobre nosotros, nos dijeron que no lo recibamos, ¿cierto? Que usted no puede predicar en nuestra organización porque la enseñanza de tal y tal cosa va en contra de los principios de nuestra organización. Así que usted no puede. Usted si quiere venga y se sienta, digamos, y bueno, pero no puede predicar, ¿ya? No puede predicar porque lo que usted predica es en contra de los principios, los fundamentos, las tradiciones de nuestra organización. Bueno, entonces, por ejemplo, es por eso que estamos en contra de la religión organizada, porque sus fundamentos, sus tradiciones, sus creencias, sus dogmas, lo que ellos sostienen, sus doctrinas, no son sustentadas por la palabra de Dios, están fuera de la palabra de Dios, ¿ya? Como dijo nuestro bendito Señor Jesucristo. En la cátedra, en los tiempos del Señor Jesucristo habían como 3 o 4 organizaciones. Estaban los saduceos, los fariseos, los herodianos y los esenios. Los fariseos se diferenciaban de los fariseos. Los fariseos creían, entiendo, en resurrección y en ángel. O sea que los fariseos creían que habría una resurrección y ángeles. Y entiendo, si no estoy equivocado, que los saduceos no creían en resurrección, creo, ni en ángel. Entonces, bueno, pero creo que es por ahí, ¿verdad? Pero las organizaciones tienen sus creencias y se dividen entre ellos y no se reciben y no hay compañerismo, no hay amor fraternal por causa de su diferencia eclesiástica. Y en una ocasión el Señor Jesús dijo a su discípulo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Haced todo lo que ellos digan, pero no hagan como ellos, porque ellos dicen y no hacen. Ellos dicen y no hacen, es decir, son creyentes de la letra, pero sin el espíritu, ¿ya? Entonces son celosos de la ley, como lo era, por ejemplo, Saulo de Tarso, que consintió en la muerte de Esteban, ¿ve? Tienen un espíritu homicida las organizaciones, porque apedrean a todos aquellos que no creen como ellos. Si no, pregúntele a Saulo de Tarso, ¿ve? Y a toda esa institución de los fariseos, que apedreaban a todos aquellos que no creían como ellos. Esa es una de las características de la organización. No reciben a nadie que no tenga sus creencias, sus doctrinas, sus teorías ya eclesiásticas, y más bien los apedrean. Cuando Esteban le habló al Sanedrín por el Espíritu Santo,
¿cierto? Y les habló más o menos como 15 minutos, y en esos 15 minutos el Espíritu Santo lo hizo citar más de 50 escrituras. Su mensaje, el mensaje de Esteban, fue exactamente escritural. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo estaba hablando a través de ese joven Esteban ante el Sanedrín, ante todos los ancianos de Israel, ante todos los religiosos de Israel. Y él empezó diciendo, hermanos y padres, oíd. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo de Dios en el desierto, pero terminó diciendo, después de esos 15 minutos, diciendo, vosotros, al igual que vuestros padres, vosotros siempre resistís al Espíritu Santo. Y ellos no pudieron resistir esa palabra, los del Sanedrín, esos sacerdotes, todos esos clérigos, esos teólogos, ¿ya? Y lo sacaron afuera para apedrearlo. Y ahí había un joven también que se llamaba Saulo de Tarso, que posteriormente fue el gran apóstol Pablo. Y él consintió en la muerte de Esteban, y él, digamos, a sus pies estaban las ropas de aquellos que se las sacaron, ¿cierto?, para poder tomar las piedras y lapidar digamos, a este joven Esteban. Y cuando Esteban estaba muriendo, ¿cierto?, estaba agonizando, muriendo, de sus labios salió esta expresión tan hermosa del Espíritu Santo que estaba en él, que dijo, veo los cielos abiertos, ¿ya? Y a Jesús sentado a la diestra de su majestad en las alturas. Y dijo esto, Padre, no les imputes este pecado. Qué tremendo testimonio de ese gran hermano, de ese joven hermano Esteban, ¿ya? Esas palabras que salieron de sus labios cuando las oyó Saulo de Tarso, lo estremecieron. ¿Por qué? Porque Saulo de Tarso también, él era una simiente predestinada, él era un hijo de Dios, pero que estaba metido en una secta, la secta de los fariseos, que estaba, digamos, celoso de sus tradiciones, pero no de la palabra de Dios. Entonces, esa palabra que salió de los labios de Esteban lo estremeció y le partió el corazón, y él pensó seguramente, Saulo, dijo, ¿cómo puede este joven, digamos, a pesar de que está tan equivocado en sus ideas, expresar esa virtud, ese amor tan tremendo de decir, Dios, perdónales, no les imputes este pecado? Entonces eso la verdad que estremeció a ese apóstol que no sabía en ese tiempo que era un apóstol, y que Dios más tarde lo llamaría cuando él iría camino a Damasco para poner en la cárcel a todos los seguidores de esta secta, a la cual ellos le llamaban la del camino, la secta del camino, aquellos que creían en ese Jesús que había resucitado a los muertos, y etcétera, etcétera, ¿ve? Pero ellos no entendían porque estaban ciegos. Bueno, entonces por eso estamos en contra, el Espíritu Santo está en contra de la religión organizada, porque la religión organizada, ellos erigen un rey y dejan a Jehová Dios, al Señor Dios, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, lo dejan a un lado para erigirse, para constituir un rey de acuerdo a sus gustos, como las demás naciones o como las demás iglesias. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, las organizaciones, la gran mayoría de ellas, hablan de un infierno eterno. La Biblia no habla de un infierno eterno, porque si el infierno fuera eterno, el infierno entonces sería para personas eternas, personas que son eternas, ¿ya? Y estarían quemándose eternamente en el infierno, y eso no tiene sentido, porque la Biblia dice que el infierno fue creado, y todo lo que ha sido creado tiene un principio, entonces ya no es eterno. Y dice la Biblia que el infierno fue creado para el diablo y sus ángeles. Y nosotros entendemos que los ángeles caídos son los que han formado las organizaciones y las denominaciones. Ángeles caídos, inspirados por Satanás, formaron la primera denominación o la primera organización que fue allá hecha en Nicea. Y se pusieron católicos, apostólicos y romanos, ¿ya? Y esa organización subsiste hasta el día de hoy, y esa organización ha tenido hijas, ¿ya? Hijas que son también organizadas como ella, las cuales se han puesto un nombre. Pero Dios ha dicho, tienes nombre de que vives, pero estás muerto.
¿ya? Entonces cuando uno pregunta, por ejemplo, ahora dentro de esa organización está el pueblo de Dios, antes de seguir adelante, está el pueblo de Dios porque Dios dijo, salid de en medio de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Entonces, salid de en medio de qué? ¿De qué, pueblo mío? De la religión organizada, porque Dios aborrece la organización, ¿ya? Porque está motivada, está inspirada por Satanás. Entonces, ¿por qué? Porque la organización, la denominación rompe el compañerismo. Ve que si yo fuera de tal y tal secta, ¿ya? O por ejemplo, como mi padre, que él no pertenecía, sino pero viene de una línea, por ejemplo, los bautistas, y yo fuera un bautista, yo quisiera que todos fueran bautistas, quisiera evangelizar al mundo para que todos fueran de la denominación bautista. Ahora, si yo fuera adventista, yo quisiera que todo el mundo fuera, si fuera un buen adventista, quisiera que todos también fueran adventistas. Y excluiría del reino de los cielos a todos los bautistas, a todos los presbiterianos y al resto de ellos. Y si yo fuera católico, yo diría que toda la iglesia protestante es anatema, que son los hermanos descaminados, que no tienen salvación porque la salvación solamente se halla en la iglesia católica. Entonces eso es organización, eso es denominación y eso no va con la escritura. Ni la organización ni la denominación es escritural, más bien va en contra de la escritura. Y eso lo podemos encontrar desde Génesis hasta Apocalipsis. Ok, bueno, muy bien, vamos entonces. El infierno no es eterno, ya porque fue creado. Y fue creado, repito, para el diablo y sus ángeles que se van a quemar en el infierno por aionios de años, ¿ya? Esos son millones por millones de años, aionios por aionios de años, hasta que sean completamente destruidos. Entonces, ¿por qué estamos en contra? ¿Por qué estoy en contra de la religión organizada? Repito, porque sus enseñanzas no provienen de la palabra de Dios. Entonces, la organización del cristianismo no es escritural, no es bíblica, no es algo bíblico. Entonces, la religión es una cubierta. ¿Por qué? Porque nosotros hallamos que el que primero hizo una religión fue Adán. Cuando Adán cayó, ¿cierto? Cuando transgredió allá en el huerto, porque oyó la voz de su mujer, entonces, y en la gloria se escuchó, los ángeles supieron que Adán había caído, había pecado, le dijeron al Señor, tu hijo ha transgredido, ha pecado. Y Dios mismo bajó al huerto y dijo, y rugió el Señor, y dijo, Adán, Adán, ¿dónde estás tú? Y el hombre le respondió y le dijo, me escondí porque tuve miedo, me escondí porque estaba desnudo. ¿Ya? Y entonces el Señor le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol de que te mandé diciendo que no comieras de él? Y bueno, y ahí viene todo eso, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué es lo que hizo Adán? ¿Por qué Adán fue el primero que se hizo una religión? ¿Por qué? Porque él vistió su desnudez. ¿Con qué? Con hojas de higuera. Entiendo que fueron hojas de higuera, ¿verdad? Entonces, con hojas de higuera cubrió su desnudez y la desnudez de su esposa, de Eva, de Icha, la varona Eva. Entonces, él usó su mente, su mente. Y nosotros no podemos usar nuestra propia mente, porque no tenemos nuestra propia mente, tenemos la mente de Cristo. Y la mente de Cristo es la palabra. Así que nosotros no podemos pensar por medio de nosotros mismos. Es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Son sus pensamientos en nosotros. Es su palabra en nuestra boca. Es el caminar de Cristo en nosotros. Ya nosotros siguiendo las huellas, las pisadas de Cristo. Pero el Evangelio es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Entonces Adán encontramos que hizo su propia religión, ve, con las hojas de higuera. Y Dios lo rechazó. ¿Por qué? Porque Dios mató un animalito para cubrirlo después. Mató un corderito, ¿cierto? Para cubrirlo. Porque eso estaba hablando del Cordero de Dios que vendría, ¿cierto? A tomar esa pesada cruz para morir por nosotros. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Las hojas de higuera no cubren el pecado, ni cubren la desnudez tampoco. Esa es una religión, ¿ve? Y la religión vamos a hallar que es una cubierta.
Y todas las organizaciones, todas estas religiones son cubiertas, ¿ya? Son hojas de parra, que no remiten el pecado, que son rechazadas por Dios. Entonces, Dios lo rechazó, ¿ve? Dios rechazó desde Adán hasta la última organización. Entonces, Adán se hizo él mismo una cubierta de hojas de higuera. Él mismo lo hizo para tratar de hacer algo por él mismo. Y eso es lo que hacen las denominaciones. Yo me acuerdo de un hermano del mensaje, ya que se acordó de mí, de una predicación seguramente que alguna vez fue hecha. Entonces, y él estaba hablando de los fundamentos de su personalidad jurídica, que muchos años antes, que cuando él había partido de la iglesia, siendo un hombre con poca instrucción, un hombre de campo, sin mucha educación, ¿cierto? Él estaba hablando de la redacción de los estatutos de la personalidad jurídica. Y él estaba diciendo, yo no sé cómo pude hacer eso yo sin educación, dando a entender de que había sido el Espíritu Santo, ¿ve? Pero todos sabemos que en la redacción, ¿cierto?, de todas esas cosas hay abogado detrás de eso. Pero él estaba, entre comillas, como jactándose un poquito, ¿cierto?, diciendo cómo yo pude haber hecho eso, siendo yo un hombre sin letra. Tiene que haber sido Dios que estaba detrás de eso. Pero la verdad que Dios no estaba detrás de eso, ¿ya? No está detrás de lo que son personalidades jurídicas o redacción de credo o redacción de dogmas o redacción de estatutos. Dios no está en ese negocio, absolutamente no, porque Dios dijo, ay de aquel, es decir, que yo protesto, dijo el Señor, yo protesto a todo aquel que le agrega una palabra a la profecía de este libro, o aquel que le quita una palabra a la profecía de este libro. Si le quita, Dios va a quitar todas las bendiciones del libro de esa persona. Y si le agrega, Dios va a agregar todas las maldiciones y todos los juicios del libro sobre esa persona y sobre esa organización que ha hecho la persona. ¿Ya? Por eso Jesús dijo que son ciegos guías de ciego. Y si un ciego guía a otro ciego, entonces ambos caerán al hoyo. ¿Ya? Entonces, eso es una religión. La religión es una cubierta, ya, porque la gente descansa y dice, esta mi gran iglesia, mi gran torre de Babel, no, nunca va a caer. Esta iglesia ya ha pasado por 2000 años, los embates de tempestad de 2000 años y sigue parada en pie. Ya, pero bueno, pero eso no es, sabemos que eso no es, ¿ya? Entonces, el criterio es, por ejemplo, si cualquier ministro, por ejemplo, el hermano que estoy pensando, ¿ya? Él, si pensara de Juan el Bautista, diría, Juan el Bautista fue un fracaso, porque predicó 6 meses, su ministerio fue muy corto, y predicó 6 meses y lo pusieron en la cárcel, ve, el gobierno lo puso en la cárcel, ya, Herodes lo puso en la cárcel, y entonces, y hasta le cortaron la cabeza, ya, porque estaba predicando contra el divorcio y casamiento, ya, porque Juan el Bautista le había gritado a Herodes, que Herodes no te corresponde esa mujer porque Herodías, creo que se llamaba ella, ¿cierto? La mujer es esposa de tu hermano, entonces no puedes tú tenerla porque eres un adúltero. Pero un verdadero creyente, un verdadero predicador va a predicar en contra del adulterio y va a predicar en contra de todo lo que está en contra de la palabra de Dios, en todo lo que es contrario a la palabra de Dios, porque no puede hacer otra cosa. La Biblia dice, sea Dios veraz y sea la palabra de Dios veraz y todo hombre sea y toda palabra de hombre sea mentirosa. Pero sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Entonces, continúa un poquito. Entonces, para tratar de hacer algo uno mismo, ¿ve? Y el hombre siempre se jacta. Y el problema es que ponen a hombres sobre hombres, ¿ya? Y un obispo, que es lo que me decía el hermano, es un hombre puesto por sobre hombre. Y ese pobre hermano cree que ese hombre tiene autoridad sobre él. Y lo que dice el obispo es ley. Entonces, pero ese hermano, ¿qué debiera de haber hecho? Él tiene que examinar, porque la escritura dice examinadlo todo. La Biblia no dice, dejen que el obispo, que el papa examine esto por usted y usted quede tranquilito y acepte lo que le diga el papa el obispo. No.
La Biblia dice examinadlo todo, retenedlo bueno. Usted es el que tiene que examinar. La Biblia dice discernir los espíritus, ¿ya? Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido en carne no es de Dios. Entonces nosotros tenemos por nosotros mismos, por el Espíritu del Señor, el Espíritu de Dios en nosotros, por medio del Espíritu Santo, quiero decir, tenemos que discernir los espíritus, porque es Cristo en nosotros obrando tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces eso es, ¿ve? Pero Dios requería muerte, una expiación, porque una hoja de higuera no va a expiar el pecado, ni va a cubrir tu desnudez, hermano, seas tú un pastor, seas un obispo, seas un papa. Una hoja de higuera, una religión, una cubierta, no va a cubrir la desnudez del ser humano. Lo único que cubre la desnudez del ser humano es el sacrificio todo suficiente de Cristo en el Calvario, porque Cristo dio su vida para que esa vida, la vida, su propia vida de Él, pudiera regresar sobre el pecador arrepentido y esa sangre preciosa pudiera lavarlo a ese pecador. Y en la sangre está la vida, y esa vida, la vida que Cristo dio gratuitamente en el Calvario, pudiera entrar a ese pecador arrepentido que se arrepiente de su pecado, lava sus pecados invocando el nombre de Jesucristo, y entonces se santifica y recibe el Espíritu Santo, la vida de Dios, ya para que ya no viva él, sino que viva Dios en él. Por eso que Pablo, lleno del Espíritu Santo, dijo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pero los obispos, los cardenales, los religiosos, ¿cierto? Los hombres por sobre los hombres, ¿cierto? Ellos viven sus propias vidas, ¿ya? Ellos viven sus propias vidas naturales, pensando que están sirviendo a Dios, ¿ya? Y hay muchos hombres que han pensado que sirven a Dios matando a otros. Bueno, entonces eso es otra cosa. Bueno, entonces la religión es una cubierta. La salvación es un nacimiento. Retengan eso, queridos hermanos. La religión organizada es una cubierta. La religión, como la que se hizo Adán, ve hojas de higuera, para cubrir su desnudez. Esta última edad que se llama la Odisea, nosotros no estamos en la Odisea, estamos en la edad de la palabra, hemos sido elevados de la Odisea, levantados de esta edad la odiseana, porque Dios habló de esta edad, que esta edad es una edad tibia, ¿ya? Tibia, miserable, pobre, ciega, cuitada y desnuda. Esta es una edad ciega, miserable, pobre, cuitada y desnuda. No sabe que está desnuda porque está ciega. Es la condición de la religión en este tiempo, ya de las diferentes organizaciones religiosas que están pensando que le están haciendo un servicio a Dios, pero no es así, ya porque sus fundamentos, sus tradiciones van en contra de la palabra del Señor. Lo vamos a ver. Entonces, la religión es una cubierta y la salvación es un nacimiento, ¿ya? El mensaje del tiempo del fin es un nacimiento bajo el séptimo sello. No es una cubierta de estar creyendo un mensaje por año y por año y por año y por año sin un nacimiento. La palabra del tiempo del fin tiene que traer el nacimiento de toda la palabra otra vez. El nacimiento de Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Entonces, es un nacimiento y un nacimiento es un don, ¿ya? Cuando nace una persona, eso es un don. La vida es un don, la vida, ¿ya? Entonces, y este nacimiento no puede ser logrado por ningún hombre o ningún grupo de hombres. No pueden producir el nacimiento de la palabra otra vez. Si nosotros vemos cómo fue el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, el nacimiento fue a través de una virgen. María era una jovencita, quizás 16, 17 años, yo no sé, pero ella era una virgen, nadie la había tocado. Y ella concibió virginalmente. Y María, por así decirlo, es un tipo de la iglesia virgen del tiempo del fin. Ya esta iglesia que no conoce dogmas, ni credos, ni tradiciones de hombre. Ella, la iglesia del tiempo final, que se va en el rapto, en el arrebatamiento, es una virgen de la palabra porque no conoce dogmas ni credos. Ella, como una virgen de la palabra, no ha redactado estatutos de iglesia. Ella no jamás ha redactado,
digamos, estructura eclesiástica de membresía de iglesia o estructura jerárquica, ya que este es el pastor, este es el obispo y este es el superintendente de iglesia, es decir, hombres por sobre. No, ella no tiene nada que ver con eso, ¿ya? Ella no redacta ni credo ni estatuto, no, ella tiene la palabra, ella llega a ser uno con la palabra, porque ella es una virgen de la palabra. Entonces, a esta virgen de la palabra llega el mensaje del tiempo del fin en forma de semilla que trae el nacimiento nuevamente de toda la palabra a través de esta virgen, ¿ya? Esa es la verdad. Entonces, y las organizaciones, las denominaciones no pueden producir eso. ¿Por qué? Porque la palabra, repito, es una simiente, es una semilla. Y no podemos agregarle a esa semilla ni quitarle. A una semilla lo natural, si usted le corta un pedacito, una semilla, siémbrela, no se va a reproducir. Y si usted le agrega otra cosa, tampoco se va a reproducir. La semilla tiene que estar perfecta, tiene que por sí sola se reproduce. Y la palabra es una semilla. Si no, vaya usted, creo que está ahí en Mateo capítulo 13 o por ahí 11 o 13 debe ser, donde el Señor habla de la parábola de, usted sabe, del trigo y la cizaña, ¿ya? Donde en esa, bueno, voy a continuar para no irme por ese lado. Entonces, este nacimiento no lo puede lograr ningún hombre, no lo podía lograr Adán con su hoja de higuera. No. ¿Por qué? Porque Adán cayó de la vida eterna. Entonces ahora, y el hombre cayó de la vida eterna, ¿cierto? Porque hemos venido por el sexo. Y el nuevo nacimiento no es por voluntad humana, no es por carne ni sangre. La Escritura dice, siendo renacidos, no de carne ni sangre, ni de voluntad de varón, mas de Dios. Y la Escritura dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, por eso que la palabra de Dios es una semilla, es una simiente que, repito, que si cae en buena tierra, no en la cabeza, no, ¿cierto? No a la vera del camino, no entre pedregales, que son piedras duras que no dejan que caiga en profundidad para que germine, ¿ve? En pedregales, corazones duros, que no caiga a la vera del camino en corazones superficiales y se la coman la semilla los pájaros, ni tampoco caiga entre espinos, que son los espinos y esos son los afanes de cada día, sino esa semilla que dijo el Señor Jesús que cayó en buena tierra, en profundidad de tierra, dio conforme a su género y produjo conforme a su género, 30%, 100%. Entonces eso es, la palabra tiene que caer. No están en la cabeza, hermano, no está en la cabeza. Eso me recuerda al niñito que decía, oraba por su padre y decía, Señor, te ruego que la palabra que está en mi padre baje 30 centímetros más abajo. Bájale la palabra 30 centímetros más abajo. Ya, porque de la cabeza al corazón creo que hay como 30 centímetros. Y esa era la oración del niño, baja la palabra, Señor, 30 centímetros solamente hacia abajo. Bueno, eso es, no funciona, hermano, la palabra en nuestra cabeza, en nuestra mente. Ya tiene que bajar al corazón a profundidad de tierra, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Entonces, rápidamente, ¿ve? La organización humana ya no pueden producir este nacimiento. Los maestros eclesiásticos no pueden producir este nacimiento. Por más que un hombre vaya a un centro teológico para estudiar la Escritura, no puede producir este nacimiento, porque este nacimiento viene de Dios y viene por la palabra en su pureza. Usted no le puede agregar o añadir a la palabra, ¿ya? No le puede agregar o añadir, porque si usted le agrada, le añade o le quita, usted hace a Dios un mentiroso, ¿ve? Y ese es el problema grave, ¿ya? El problema grave. Entonces, ¿ve? Entonces dice, y el don de vida eterna fueron ordenados por Dios para cada individuo que puso su nombre en el libro de la vida del Cordero. Ahora, ¿cuándo puso
nuestro nombre el Señor en el libro de la vida del Cordero? Porque estamos hablando que el don de la vida eterna, de este nacimiento, ya fue ordenado por Dios desde antes de la fundación del mundo, cuando Dios puso nuestro nombre en el libro de la vida del Cordero. En Apocalipsis capítulo 13, verso 8, entiendo, dice que la bestia engañó a todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. Entonces hay millones y millones de gente que no tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero, y ellos son engañados por la bestia y adoran a la bestia. Y recuerden, hermanos, si usted lee Apocalipsis capítulo 13, se va a dar cuenta que la bestia, ese genio ungido del tiempo del fin, ese hombre, porque es un hombre, dice la Biblia, el que tiene sabiduría cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. La bestia es un hombre, es el genio educado de Satanás, ¿ya? Es el 666, el número de hombre es el número 6. Ya, porque el hombre fue hecho al sexto día. Pero este tiene un triple 6. Es el superhombre de Satanás. Eso es algo muy tremendo. Ve un genio educado, un genio ético, un genio político, un genio religioso, ya que va aparentemente a solucionar el problema y traer la paz mundial entre las naciones. Y va a engañar al mundo. Ve, la Biblia dice que engañó a todos los moradores de la tierra. ¿A quiénes? A quienes no tenían sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero. Pero en Apocalipsis Apocalipsis capítulo 13, pero digo Apocalipsis también capítulo 17, verso 8, dice que todos los moradores también acá en la tierra, lo voy a leer ya para tomarlo de la Biblia, dije Apocalipsis capítulo 17, versículo 8, y dice así, dice el versículo 8, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo, es decir, viene del mismo infierno, ¿ya? E ir a perdición, es decir, vuelve al abismo, a perdición. Y los moradores de la tierra, escuchen esto, hermano, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Y en Apocalipsis 13 decía, versículo 8, dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Cuándo fue inmolado el Cordero? Desde el principio del mundo. Y cuando nuestros nombres fueron escritos en el libro de la vida, desde el principio del mundo, de antes de la fundación del mundo, Dios puso nuestros nombres, los escribió en el libro de la vida. Y Cristo vino a redimir todos esos nombres que estaban escritos en el libro de la vida del Cordero con su propia sangre. Entonces ellos son los que reciben el don de la vida eterna. Ellos son los que reciben la salvación, ya que viene a través de un nacimiento. Ellos no tienen una cobertura, no es una religión, no tienen una religión, una cobertura, no tienen hojas de higuera, sino que por cuanto tienen sus nombres en el libro de la vida del Cordero, reciben la expiación del Cordero, el lavado por medio de la sangre de Jesucristo que quita todo el pecado ya del hombre y lo hace una nueva criatura, una nueva creación, ya, y esa es la obra de Dios. Ya, eso jamás lo va a poder lograr una organización, una denominación, jamás, ni los presbiterianos, ni los presbiterianos, episcopales, aunque hay gente digna y gente quizá muy importante y buena en esas organizaciones, yo no digo que no, y yo no digo que no hayan cristianos, ¿ya? Yo sé que hay cristianos en las organizaciones, no estoy en contra de las personas, no, o en contra de la gente, que pueden haber gente de primera clase, inclusive, por supuesto, cristianos, ¿ya? Y que aman al Señor, pero están en una organización que les impide crecer
y traer este nacimiento que es el nacimiento de la palabra de Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Por ejemplo, Jesús dijo, el que cree en mí las obras que yo hago, él también las hará. ¿Qué hizo el Señor? Multiplicó los panes y los peces, caminó por el agua, calmó el viento y la tempestad, ya sanó al paralítico, levantó a los muertos, ya hizo que el sordo oyese, el mudo hablase. Eso, y Jesús dijo, el que cree en mí las obras que yo hago, él también las hará. Pero usted ve que eso no se predica en las organizaciones porque ellos no tienen esta palabra, ¿ve? No tienen la palabra, por lo tanto no la predican. ¿Ve? Jesús dijo, si estuvierais en mí y mis palabras estuvieran en vosotros, pedid todo lo que quisierais y os será hecho. Jesús dijo también, tened la fe de Dios, porque la fe viene de Dios, la fe es un don de Dios. Ya no es nuestra fe, nuestra propia fe, es la fe de Jesucristo que mora en nosotros. Cuando uno recibe el Espíritu Santo, cuando la persona recibe el Espíritu Santo, recibe la fe de Jesucristo. ¿Ya? Eso es. Entonces, las organizaciones jamás producirán eso, ¿ve? Jesús dijo, tened la fe de Dios, porque de cierto os digo que cualquiera, eso es cualquiera, no él, sino porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate de aquí y plántate en la mar, y no dudare que será hecho lo que dice, lo que él diga será hecho. Ahora, eso lo dice el Señor. Pero las denominaciones, las organizaciones dicen, no, Jesús quiso dar un ejemplo, pero no era literal. No, hermano, eso es literal, ¿ya? Entonces, jamás las denominaciones dirán esto, dirán, gocémonos, alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha aparejado, porque la verdadera iglesia es la esposa de Cristo. No es una denominación, no es una organización, es la esposa de Cristo. Y la esposa de Cristo es carne de su carne, es hueso de su hueso, es vida de su vida, espíritu de su espíritu, es poder de su poder. Ella es Él, porque un esposo y una esposa son uno. No podemos decir que son dos, son uno. El apóstol Pablo, disculpen, dijo eso, grande es este misterio que el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Pero Pablo dijo, ¿cierto? Los Efesios, dijo, más digo yo esto con respecto a Cristo y a su iglesia. Entonces el verdadero evangelio es una unión de Cristo, que es la palabra, con su iglesia, que llega a ser la palabra. Y ambos, Cristo y su iglesia, que son la palabra, llegan a ser uno. Jesús dijo en aquel día, tú sabrás que yo estoy en ti y tú en mí. En aquel día ustedes sabrán que yo estoy en mi Padre y mi Padre en mí, y yo en vosotros. ¿Ya? Y aún más, Jesús dijo, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. A mí mismo. Él no viene a tomar una organización, una denominación. No, Cristo no viene a tomar una cubierta. No. Él viene a levantar a su iglesia que ha nacido de nuevo. Porque esa fue la primera cosa, ¿ve? Le dijo a Nicodemo que pertenecía a una organización, ¿cierto? Pertenecía a una religión organizada de los saduceos, vino a Jesús de noche. ¿Por qué vino a Jesús de noche? Por temor a sus colegas, ya porque lo iban a criticar. Oye, ¿cómo estás yendo a ese falso profeta? ¿Ya? ¿No ves que no es uno de nosotros? ¿No ves que es un hombre que no tiene instrucción? ¿Cómo vas a ese Jesús de Nazaret? ¿Ya? Entonces él fue, ve, Nicodemo, principal entre los judíos, fue a Jesús de noche por temor a sus colegas, ve, y le dijo, Rabí, sabemos que eres venido de Dios. Ese sabemos es el Sanedrín. Sabemos que eres venido de Dios porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no fuere con él. Y Jesús le dijo, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. El que no nace de nuevo, el que no nace de agua y de espíritu, voy a juntar eso, no puede ver ni entrar en el reino de Dios. Bueno, y Nicodemo le dijo, pero ¿cómo puede un hombre siendo viejo entrar en el vientre de su madre y nacer de nuevo? Entonces Jesús le respondió y le dijo, Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y todo aquel que es nacido de Dios es como el viento. Eso es.
Entonces, fíjense, los fariseos no podían producir ese nacimiento, ni los saduceos tampoco, ni los herodianos, ni los esenios. Y ahora también, después de 2000 años, ninguna organización puede producir ese nacimiento porque viene de Dios. El don de la vida, el nacimiento, el don de la vida eterna viene de Dios. Y es exclusivamente para aquellos que Dios puso sus nombres en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. Y la Escritura dice que, hablando en Daniel 12, dice así, escuchen, dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será un tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Y serán libertados todos aquellos que tienen sus nombres en el libro. De eso se trata. Ahora, que no lo prediquen en su organización, en su denominación, es otra cosa. Pero Dios ha libertado y está libertando y ha libertado a los que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero. Entonces vamos a terminar ya para no hacerlo tan extenso. Entonces, ve, y el don de vida eterna fueron ordenados por Dios para cada individuo. Más bien la salvación es individual. Dios no lidia con grupos. Dios lidia con individuos. Escuchen eso porque es muy importante. Dios no lidia con grupos, ¿ya? Menos con jerarquías que un obispo. Ya, no, es que esto lo dijo el obispo, tenemos que acatarlo porque lo dijo el obispo. Oye, mira, esconde el cigarrillo porque viene el obispo. Oye, esconde esto, mira, saquemos el alcohol ya de la alacena porque la puede ver el obispo cuando vaya a tu casa. Tienen temor de un hombre porque han puesto otro rey. En vez de que Jesucristo sea el rey en su corazón, han puesto a otro rey. Tienen temor de hombres en vez de tener temor de Dios. Han puesto credos y dogmas en lugar de la palabra, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Bueno, vamos a estar yendo al fin entonces. Fíjese, entonces Cristo descendió para abrir un camino para aquellos que vendrán, ¿ve? Cristo abrió el camino, una expiación de 7 rociamientos. Quizá usted nunca ha oído eso, pero no es un rociamiento, son 7 rociamientos. Si usted va al Antiguo Testamento, creo que en Levítico, el sacerdote tomaba el hisopo, untaba la sangre y rociaba el altar 7 veces. Fueron 7 veces que se tuvo que zambullir Naamán. Ya fueron 7 estornudos del hijo de la tsunamita cuando volvió a la vida. Fueron 7 vueltas que dieron los israelitas a la ciudad de Jericó, y en la 7ª vuelta, en el 7º día, ellos gritaron después de oír esos 7 cuernos sonar prolongadamente. Ellos gritaron y los muros de Jericó cayeron, porque 7 es perfección, y nosotros estamos en el 7º ciclo. Bendito sea el nombre, Señor. Entonces estamos en la 7ª edad de la iglesia, a punto de entrar a eternidad, ¿ve? Entonces Cristo descendió para abrir un camino para aquellos que vendrían, ¿ve? ¿Y qué camino? La expiación, el rociamiento, 7 rociamientos de su sangre en el alma del individuo. ¿Para qué? Para traer un nacimiento séptuple, para poner la gloria de Dios en su iglesia, ¿ya? Jesús dijo: Padre, la gloria que me diste yo se las he dado a ellos, para que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno. Esa es la gloria de Dios, que lleguemos a ser uno con Él. No que pongamos un rey entre nosotros para que nos juzgue y nos gobierne. El pecado que hicieron, ¿cierto?, esos hebreos, esos israelitas, cuando le pidieron a Samuel, ya, queremos que nos pongas un rey para que Él nos juzgue y Él vaya adelante nosotros a las batallas como un rey, como tienen todas las naciones. No, eso no ve. Entonces, y Samuel quizás lloró y dijo: me han rechazado a mí como profeta, dicen que estoy viejo y etcétera. Pero el Señor le dijo: Samuel, deja de llorar, no te han rechazado a ti, a mí me han rechazado para que yo no sea el rey de ellos, para que yo no gobierne en ellos. ¿Ve? Se han hecho una cubierta, se han puesto hojas de higuera, ¿ya? Entonces, bueno, eso es. Entonces Jesús dijo, Jesús dijo: todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí.
y ninguno puede venir a mí si el Padre no lo trajere. Eso es. Entonces ve que está hablando eso, el conocimiento anticipado. A los que antes conoció, a esto los llamó. ¿Cuándo antes nos conoció? Antes de la fundación del mundo. Si éramos la iglesia, son los pensamientos de Dios expresados. Antes de la fundación del mundo, Él nos conoció porque estábamos en Él. Y por eso dice la Biblia en Romanos 8:30, a los que antes conoció, a esto los llamó. A los que llamó a estos, pues los justificó. Y a los que justificó, pues a estos los glorificó. El Señor me está recordando, o algo me está recordando, una conversación con un hermano acá del mensaje, que me dijo, ¿y usted con qué autoridad? ¿Quién le dio autoridad a usted para predicar en contra de las denominaciones, predicar en contra de las organizaciones, predicar en contra de lo que estamos nosotros haciendo? ¿Quién le dio autoridad a eso? Bueno, yo me quedé callado, digamos, digamos, caballerosidad, pero no debía haberlo hecho. Él le ha dicho, ¿y a quién le pido esa autoridad? ¿Qué obispo? ¿Tenemos algún obispo? ¿Cuál era el obispo del apóstol Pablo? ¿Me entienden ustedes? Pablo dijo, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, no por hombre ni de hombres. A Pablo lo guiaba el Señor Jesucristo. A Pablo lo inspiraba el Señor, lo guiaba el Señor, porque era un apóstol de Jesucristo. No era un apóstol de tal organización. Ve, si alguien, un apóstol hoy día se presentara y dijera apóstol de tal organización, bueno, es otra cosa. ¿Ya? No, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios que lo escogió a él desde el vientre de su madre para ser un apóstol. Y dicho sea de paso, un apóstol o un profeta o un evangelista o un pastor o un maestro son escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo para ese oficio. Ya antes que fueran gestados, ve como Dios le dijo a Jeremías, antes que te formase en el vientre, te conocí y te di por profeta a las naciones. ¿Ve usted? Entonces vamos a terminar, ¿ve? Entonces, el conocimiento previo del Señor, es decir, nadie puede venir a mí si el Padre no lo trajere. ¿Ya? Entonces eso es, a los que antes conoció, a esto los llamó. Y a los que llamó, a estos pues los justificó. Y a los que justificó, a estos pues los glorificó. Dijo Pablo, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Ya? ¿Qué diferencia de eso a una hoja de parra, hermano, hermana? Entonces el cristianismo organizado nunca puede proporcionar esa seguridad. Lo que estoy hablando no lo puede proporcionar, digamos, la religión organizada o el cristianismo organizado, no. Porque esta es una convicción, la fe es un don de Dios. Nosotros somos salvos no por obra, sino por fe. ¿Ya? Somos salvos, digamos, por fe, y la fe es un don de Dios, porque no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios quien tiene misericordia. Y la salvación es sobrenatural de principio a fin. Repito, no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios quien tiene misericordia. Y Dios tuvo misericordia en nosotros desde antes de la fundación del mundo. Entonces Dios nunca mandó en ninguna parte de la Escritura que hubiera alguna vez una organización. No hay lugar en la Biblia para eso. Adán, como hemos dicho recién, comenzó una y falló. Y luego Nimrod, voy a estar terminando, Nimrod, ¿se acuerdan de ese renegado Nimrod? Ya que fundó Babilonia y otras ciudades, creo que otras ciudades, y hacía que las otras ciudades le pagaran tributo a Babilonia. Bueno, pues yo oí a este hermanito que decía, bueno, que de su iglesia han salido varias otras iglesias y que, bueno, que le parecía justo que esas otras iglesias trajeran también de vez en cuando ofrenda y cosas a la iglesia madre. Esa fue la idea de Nimrod. Esa es la idea de Babilonia, ve que todo, usted sabe lo que se recauda acá en Chile, ¿a dónde va a parar? Va a parar allá a las arcas de dónde, de la ciudad itálica, por no mencionarla, ve usted, a la ciudad fundada sobre 7 colinas. Y lo que recaudan en todas las naciones va a parar allá. Esa fue la idea de Nimrod, fundar esas ciudades para que le pagaran tributo. ¿A cuál? ¿A quién? A Babilonia. Y acuérdese que la iglesia al tiempo al fin está, la gran ramera, su nombre, dice ahí en su frente, creo que dice, escrito un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra, de todas estas organizaciones. Entonces, bueno, Adán comenzó una organización y falló. Ya él trató de hacer algo por sí mismo y falló. Y todo aquel que trata de hacer algo por sí mismo va a fallar. Y luego Nimrod trató de formar una organización.
¿Ve? Eso que formó Nimrod allá en Génesis es un tipo del cristianismo apóstata del último día, porque ya no es un misterio, hermano, que están uniendo todas las organizaciones, el cristianismo, ¿cierto?, con el judaísmo y con los musulmanes y con todas las religiones de la tierra para formar una sola iglesia, una sola organización con una sola cabeza. ¿Ve? Eso es completamente antiescritural, no es escritural. Bueno, también entonces Coré, en Números 16.1, si usted quiere leerlo, Coré, en Números 16.1, intentó la misma cosa. Entonces, y dijo, ¿por qué solamente este sistema de un solo hombre? ¿Por qué? ¿Acaso solamente Moisés es santo? ¿Acaso solamente Dios le habla a Moisés? Entonces, bueno, y ahí estuvo el tema de la contradicción de Coré, siendo un hombre quizás sincero, pero Dios le dijo a Moisés, apártase, sepárate de ellos. Ahí estaba Coré, creo que Abiram también, y no sé, Datán, tendría que ver la escritura en este minuto. Pero ahí estaba Abiram, pienso, creo que sí, y Datán, y bueno, y Coré. Bueno, entonces Dios le dijo, sepárate de ese grupo, ¿ya? Porque Dios había enviado un profeta, y ese profeta era Moisés. Y entonces Dios le dijo a Moisés y al resto, sepárense de eso, de ese grupo de Coré. ¿Y qué hizo el Señor? Y ese grupo de Coré tenían su incensario en sus manos, ¿ya? Estaban ofreciendo incienso y toda la cosa, y ellos decían, ¿acaso Moisés es santo nomás? Nosotros también vamos a hacer lo que queremos hacer, ¿ya? Entonces, con su incensario estaban ahí parados, y Dios los separó del grupo de Moisés. ¿Y qué es lo que hizo? Hizo que la tierra se los tragara vivos. Lea usted allí en Números 16, creo que está, ¿verdad? La tierra se los tragó vivos. Entonces, ellos quizás pudieron haber pensado, en la multitud de consejeros hay seguridad, pero ese dicho no se aplica al cristianismo, ¿ve? Porque eso es en la guerra, la multitud de consejeros hay seguridad, pero en la guerra, pero no se aplica en el cristianismo, y en eso hay mucha diferencia. Entonces, el pensamiento de Dios, la mente de Dios condena eso en el libro Apocalipsis, porque en el libro Apocalipsis tenemos lo que es la doctrina, lo que son los nicolaitas, Nicao, conquistar Laos laico. Dios aborrece que un hombre se le zumbe ese espíritu nicolaíta, sea ungido por un espíritu nicolaíta, de querer tener dominio sobre el laico. Y eso es lo que pasa con los obispos. Ellos se siembran en el pueblo para tener dominio sobre el hombre. Eso es un obispo, ¿ya? Porque es una autoridad no puesta por Dios. Ahora, porque digamos, se han confundido con el nombre, lo que dice la escritura de un obispo a un anciano. Un anciano y un obispo es la misma cosa, es un pastor. Bueno, vamos a hablar otro día quizá de eso más profundo. Entonces, ve, el pensamiento de Dios, la mente de Dios condena eso en el libro Apocalipsis. Estamos hablando de que ahí está los hechos de los nicolaitas. Amén. Está los hechos de los nicolaitas, digo, la doctrina de los nicolaitas, la doctrina de Balaam y las enseñanzas de la falsa profetisa Jezabel. ¿Qué es lo que es eso? Eso es denominación, eso es organización. Y yo digo, hermanito pastor, tú en el mensaje, si no lo disiernes así, si no lo entiendes así, has entendido muy poco, amado hermano. Que Dios tenga misericordia de ti y te ayude. ¿Ya? Es mi deseo que Dios te bendiga y te ayude. Entonces no podemos inyectar nuestro pensamiento, nuestro razonamiento, ¿ya? Porque Cristo piensa por nosotros, Él es nuestro rey. Nosotros no queremos un rey como lo tiene el mundo, una denominación, una organización como la del mundo, no. Entonces termino diciendo esto, nosotros debemos rendir nuestro pensamiento a su voluntad, a la voluntad de Dios. Debemos hacer como Pablo. Pablo, el apóstol del Señor Jesucristo, se rindió tanto al Señor que dijo, Pablo, prisionero de Cristo. Llegó a ser un prisionero de Cristo. Estando en una prisión, él tomó eso y dijo, Pablo, prisionero de Cristo. Dijo, yo soy un prisionero de Cristo.
también como lo era Lutero. Lutero, cuando estuvo en la dieta de Worms, delante del emperador allí y delante de todos los enviados de Roma, ¿cierto? ¿Ya? Y delante de toda esa multitud, ahí en la dieta de Worms, cuando estaba siendo juzgado por los que había escrito, por la doctrina de la justificación por la fe, entonces le dijeron, te retractas, Lutero, te retractas. Y él miró esos libros y dijo, ¿de cuál de estos libros yo podría retractarme? Porque son la palabra del Señor. Entonces, y él dijo, porque no puedo retractarme ni quiero retractarme, porque no es sabio ir en contra de la conciencia. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios estaba en la conciencia de Lutero. Por eso Lutero no se podía retractar de la palabra. Y ningún verdadero cristiano se va a retractar de la palabra. No, él prefiere morir antes por Cristo. Ya como murió Esteban, como murió todos los apóstoles, fueron martirizados. Ya Esteban fue martirizado, los apóstoles fueron martirizados. Ya 68 millones de cristianos fueron martirizados por el tema de la Inquisición. Dieron sus vidas por Cristo. Bueno, y entonces eso es, amados hermanos, eso es porque yo estoy en contra de la religión organizada, porque no está en la Escritura. Más bien la Escritura habla en contra de la religión organizada. Nuestro Rey es Cristo, que Él gobierne nuestras vidas y pongámoslo en nuestro corazón. Que el Señor Jesucristo les bendiga y hasta una muy próxima oportunidad, si Dios así lo permite. No se olvide, amado hermano, si no se ha suscrito, suscríbase, es gratis, sin costo. Suscríbase para que YouTube haga correr estos videos y se dé a conocer la palabra del Señor. Y también, fuera de suscribirse, si le parece bien, escribe un comentario, un amén o un aleluya, ¿ya? O bueno, algún comentario suyo con respecto a esta palabra, a la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre, ¿ve? Y también denle un like, denle una manito arriba, porque esos son los parámetros que tiene YouTube para hacer correr un vídeo. Si es que no, coloca las normativas y ese vídeo no crece nunca. Ahí lo verán 20, 30, 50, 60 personas, pero jamás nunca más de 100 o 200, o algunos 500, otros 1000, ¿ya? Pero si usted le da un like, si se suscribe al canal, ¿cierto? Y hace un comentario, eso ya le da más relevancia para que YouTube haga correr el vídeo. Hermanos míos, que el Señor Jesucristo les bendiga y piensen en estas cosas y examinen lo que han oído a la luz de la Biblia, de la palabra de Dios. Porque cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Que el Señor Jesucristo les bendiga. Amén.